Algunas veces la realidad está gritando, ¿verdad? Y nosotros nos hacemos los sordos. Insistimos que la vida, que esta familia, este trabajo, este país, lo que sea, es lo que yo quiero, lo que yo imagino, lo que a mí me gustaría. Cuando toda la evidencia, muy abundante, está gritando otra cosa. Pues muy bien, queridos amigos, bienvenidos a otra lección de las perlas de sabiduría. En este ciclo de enseñanzas voy a compartir en cada charla un comentario sobre 5 estrofas de uno de los textos más valiosos para los tibetanos. Y lo bueno de este curso es que podemos empezar en cualquier sitio. O sea, el contenido no progresa como en capítulos, con un guión, de una forma formal. Cada estrofa es en sí su propia enseñanza. Es una cápsula que destila una enseñanza muy importante del Buda. Pero para los que están tomando el curso total, paso a paso, estamos en la estrofa número 84. Y vamos a empezar leyendo. Aunque se reúnan muchas mentes estrechas, no lograrán realizar proyectos significativos. Aunque muchos palitos fueran amontonados, no podrían sostener la viga de una casa, la viga maestra. Entonces siempre tengo que tener cuidado de que cuando vemos una enseñanza de un maestro, de un texto, que está señalando un punto, un aspecto, que eso no quiere decir que estamos descuidando otros. Por ejemplo, es muy importante ser solidario, muy importante unir fuerzas, muy importante trabajar conjuntamente para lograr cosas positivas para la sociedad, para este mundo, ¿verdad? Eso debería estar claro. Lo que aquí el autor Sakyapandita está resaltando es que no es suficiente trabajar juntos, en armonía, en la misma dirección, que ya es un gran logro, ¿verdad? Tener a muchas personas en armonía remando en la misma dirección. Si hay mentes estrechas, por muchas mentes o personas o cuerpos que están empujando, no vamos a lograr algo magnífico, algo grande, algo transformador. Entonces, los logros grandes requieren muchas cosas. Una de ellas, por supuesto, es colaboración, pero de todos los factores, de todos los ingredientes en esa receta, el indispensable es sabiduría o, vamos a decirlo de otra manera, lo opuesto a una mente estrecha o una mente pequeña, ¿verdad? Entonces voy a compartir con vosotros algo para que reflexionen esta semana sobre este primer estrofa. El primer punto, lo opuesto de una mente estrecha es una mente que está libre de dogmas. Y aquí estamos particularmente hablando de el aferramiento que nosotros tenemos con una creencia, o sea, un dogma personal. Y en la medida que tenemos una mente libre, vamos a poder ser creativos, tener imaginación,
y descubrir soluciones. Y además vamos a poder leer el terreno, que es tan importante. Quiere decir que vamos a salir de nuestra cabeza y vamos a reconocer la realidad, lo que realmente está pasando. O sea, no me canso en descubrir, en mí y en los demás, honestamente, cuánto resistimos la realidad. Algunas veces la realidad está gritando, ¿verdad? Y nosotros nos hacemos los sordos. Insistimos que la vida, que esta familia, este trabajo, este país, lo que sea, es lo que yo quiero, lo que yo imagino, lo que a mí me gustaría. Cuando toda la evidencia, muy abundante, está gritando otra cosa. Entonces, algunas veces cuando los amigos espirituales me preguntan cómo ayudar, me gustaría ayudar a este familiar que está mal encaminado, me gustaría ayudar a este amigo que se está arruinando la vida, ¿verdad? Desde fuera se ve tan simple, ¿verdad? ¿Cómo no me hace caso? ¿Qué puedo hacer, verdad? Y es algo que yo he sufrido, honestamente, por muchos años, por ser naif, por ser una mente tonta, inocente y querer ayudar a hacer bien, pero no saber cómo, ¿verdad? Y de alguna manera estar indicando a otros sus errores y en dónde deben girar, ¿verdad? Y la realidad que deben reconocer. Pero con el tiempo y con muchos rechazos he descubierto que no es una buena estrategia. Y me hubiera ahorrado todas esas experiencias si simplemente hubiera visto el ejemplo de los grandes maestros, en donde ellos no se imponen, ¿verdad? No son intrometidos, ¿verdad? Muy rara vez intervienen. Y si lo hacen es cuando hay permiso previo, ¿verdad? Cuando hay cierta confianza mutua y la persona le da licencia para dar consejos y demás. Y con eso y todo, con mucho cuidado, delicadeza, diplomacia y dan sugerencias. Entonces, no sé si esto te va a ayudar, pero la imagen que vino a mi mente un día, que cerró este concepto, es una chihuahua colgada de un pantalón, ¿verdad? O mordiendo los tobillos. Hay esta imagen típica de un novio que visita a su amante. Están en este proceso del cortejo, está intentando quedar bien y la señorita tiene un perro malísimo, muy celoso, que le está atacando, ¿verdad? Y él está como disimulando, ¿verdad? Que se vaya mientras tiene esos colmillos del chihuahua mordiendo el tobillo. Pues algo similar lo vi pasar en la casa de mi madre, ¿verdad? Ella tenía un perro de estos pequeñitos, chihuahua, y la visitó una de sus amigas. Y estos perritos pequeñitos tienden a ser muy celosos, ¿verdad? Entonces estaba atacando a esta desconocida y son enanitos, ¿verdad? Y esta mujer era enorme. Entonces lo único que le podía hacer es morderle los tobillos o colgarse de su pantalón, ¿no? Pero ella era elegante. Entonces estaba disimulando, seguía hablando, siguiendo la conversación como si nada, mientras sacudía, ¿verdad?, la pierna de vez en cuando a ver si esta
pirana, esta chihuahua, les soltaba, ¿no? Entonces ahí caí en cuenta, ¿no? ¿Qué puedo decir yo que sea más convincente que los colmillos de esa chihuahua? ¿Verdad? Si alguien día a día se está topando con una pared, ¿verdad? Está chocando con la realidad y no hace caso, insiste tercamente, ¿verdad?, de seguir su sueño, su fantasía. Entonces, ¿cómo yo puedo ser, ¿verdad?, tener un argumento más fuerte, más convincente que esa pared de ladrillos que le está aplastando la nariz? Muy difícil, ¿verdad? O sea, hablar de algo que alguien no experimenta es posible, pero hablar de algo que la persona sí está experimentando, pero tiene tanta necesidad emocional, tanto dogma, que se cierra a esa realidad, entonces es imposible. No hay manera de convencer más que una chihuahua. Entonces, nosotros estamos, no sé en qué grado de temperatura estás, pero algo de obsesionado tenemos, algo de terco tenemos. Entonces, lo que nos abre a reconocer el terreno, la realidad, las personas, lo que piensan, lo que quieren, ¿verdad?, es liberarnos de esa mente estrecha, de ese dogma personal. Eso nos permite reconocer la realidad del presente y a la vez nos hace muy creativos, ¿verdad? Eso es punto número 1, A y B. El segundo es reconocer la interdependencia. Esto es una de las maneras más elegantes de hablar de la sabiduría en el budismo, que quiere decir muchas cosas. Para resumir, es saber la relación entre causa y efecto. Si tú quieres un efecto, un logro, ¿verdad?, tienes que saber qué causas y condiciones lo van a producir y qué condiciones lo están bloqueando. O sea, muy práctico, muy pragmático. Pero la interdependencia no se queda allí, ya que todo el universo está implicado. Entonces, la interdependencia también está relacionada con lograr un cambio sostenible. O sea, si queremos algo que perdure, que sea sostenible, realmente tiene que ser una solución que atienda las necesidades de todos, en donde todos salen ganando, ¿verdad? Hoy en día, en muchos países, la desigualdad económica está aumentando, ¿verdad? Y está llegando a un punto muy crítico, que no va a ser sostenible por mucho tiempo. No sé si habéis escuchado como un síntoma de este problema. En Estados Unidos, hace poquito, un chico muy joven, con cierto desequilibrio, asesinó al CEO, ¿verdad?, al presidente de una corporación de seguros médicos. Y sorprendentemente, para la mayoría de los medios de la comunicación, tuvo mucho apoyo popular, como si fuera un héroe del pueblo, ¿verdad?, por asesinar a este multimillonario, ¿verdad? Entonces hay un resentimiento que está aumentando en gran parte de la población porque no se le está atendiendo, no se le está incluyendo, ¿verdad? Y eso no es sostenible. Entonces, todo lo que nosotros queremos lograr debe atender
es las necesidades de otros, reconocer la interdependencia y por lo tanto lograr ser sostenible. Y por último, para reflexionar el tercer punto, a lo mejor el más simple de todos, es incluir más tiempo en nuestra conciencia. Mente estrecha también quiere decir mente que no ve a largo plazo, que busca resultados rápidos, gratificación inmediata, que no hace esa inversión a largo plazo. Entonces, si queremos mejorar, tener una mente cada vez más grande, más amplia, incluir más tiempo, más seres, reconocer mejor la interdependencia y liberarnos de lo que nos achica, que son los dogmas, las creencias ya caducadas. Pasamos ahora al 85. Aunque un logro pueda surgir sin análisis previo, ¿quién consideraría esto como sabiduría? Algunos insectos, tras comer, dejan marcas como letras, pero eso no los hace escribanos. No sé cuáles insectos. A lo mejor es un caracol que deja esta baba, ¿no? O algunas hormiguitas que comen las hojas y después se queda como ciertas letras. Pero si un insecto de alguna manera tras su comer produce una frase como karma, ¿verdad? Y sacamos una foto y la compartimos, decimos esta es la manifestación del Buda o algo así. Realmente no es intencional, no es sabiduría. Ese insecto no sabe leer y escribir. Entonces, tras 1000 intentos al azar, algo bien tiene que salir, ¿verdad? Algo bien va a salir, pero eso no es garantía de que el futuro va a ser bueno, ¿verdad? O sea, si juegas en el casino un juego del azar, como tirar los dados, en algún momento vas a ganar. Pero eso no es una estrategia de vida, no es una estrategia que te va a garantizar tu bienestar económico. Entonces, este logro no es una garantía para el futuro y la razón principal es que no sabemos cómo lo hemos hecho, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos reproducirlo. Si no sabes las causas que produjeron ese efecto, no lo puedes reproducir. Y esto también se puede aplicar al camino espiritual. Hay personas que resaltan experiencias espirituales. De repente van de camping, suben una montaña y tienen una conexión profunda con la naturaleza, tienen una conexión profunda con todos los seres y salen de ahí muy inspirados. Fantástico, eso es muy bueno, pero no es espiritualidad, ¿verdad? Porque no es tuyo, no te has adueñado de ese estado, no tienes acceso voluntario a ese estado, no lo puedes reproducir, ¿verdad? Entonces, desarrollo espiritual tiene necesariamente que estar acompañado de la sabiduría, ¿verdad? Que sabe cómo, que tiene acceso, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Entonces vais a ver que una y otra vez, de muchas formas, Sakya Pandita va a resaltar la sabiduría como una necesidad de nuestra vida y como una necesidad absoluta en nuestro despertar. Y eso viene directamente del Buda. Hay muchas cosas que contribuyen al despertar, que nos mejoran como personas, que nos armonizan con la realidad. El hecho de ser generoso,
el hecho de ser una persona noble, disciplinada, el hecho de tener paciencia, el hecho de tener compasión, ¿verdad? Todo eso es muy bueno y fantástico. También es muy bueno entrenar la mente para lograr absorciones meditativas. Excelente. Pero eso no es garantía que estamos madurando espiritualmente. La garantía, lo que sella el trabajo, es un cambio de percepción, ¿verdad? Un cambio de comprensión que nos empodera a ser dueños de nosotros mismos, a poder, como diríamos, tener acceso voluntarios a esos estados. Entonces, tan importante. De todo lo bueno, lo mejor es la sabiduría. O de la manera que lo presentaron muchos maestros tibetanos, todo culmina con la sabiduría, ¿verdad? Y con sabiduría no queremos simplemente decir conocimiento intelectual, aunque empieza necesariamente allí. Queremos decir una experiencia intuitiva de esa verdad. O sea, vivenciar esa realidad hasta integrarla dentro de ti. Muy bien. Entonces, en este sentido, es mejor un pequeño logro espiritual que tú controlas, ¿verdad? Que tú estás desarrollando paulatinamente, que picos de experiencia, ¿verdad? Por estar con esta persona o estar en este sitio o tomar este químico y demás. Entonces, por favor, reflexionar sobre eso. Hay mucha confusión sobre este tema. Pasamos a la siguiente estrofa. Las promesas apasionadas de una mente débil, un caballo portentoso pero tonto, y las espadas caídas en un campo de batalla, no es posible predecir a quién van a acabar ayudando. A mí me encantan estas estrofas que da una lista de 3 y después el martillo al final, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Entonces, el mensaje para nosotros es el primero. Vamos a empezar con el segundo, así tenemos un poquito de tiempo para prepararnos. El caballo, portentoso pero tonto. Y es difícil, en nuestra era moderna no sabemos muchos de los caballos, pero los caballos tienen personalidades como los humanos, ¿verdad? Y tienen aptitudes, inteligencias. Entonces, aunque sea un caballo de buena cepa, ¿verdad? Y que tenga fuerza, no necesariamente tienes la garantía que te va a ser útil, que va a cumplir, que va a responder, que cuando estás, como era muy típico en Tibet, andando en caballo por las montañas, que no se va a distraer, que no se va a caer, que no se va a asustar, ¿verdad? Y el tercero creo que es el más fácil de entender. No sabemos quién construyó esa espada, quién compró la espada, a qué ejército le perteneció la espada, qué soldado sostenía la espada, ¿verdad? Eso puede variar, pero una vez que la espada cae en el campo de la batalla, toda su historia queda anulada, ¿verdad? Porque en ese momento la persona, el soldado que la recoja, la puede usar. Entonces, la espada tiene doble filo en este sentido. Mientras esté en tu mano, ¿verdad?, te puede servir.
pero una vez que está en el campo de batalla, te puede traicionar, ¿verdad? Porque agarra tu enemigo. Entonces la primera, porque aquí Sakya Pandita no quiere que seamos guerreros o entrenemos caballos, ¿verdad? Esas son analogías para entender el primer punto, que es las promesas apasionadas de una mente débil o pequeña. Esto es para reconocerlo en otras personas y tener cuidado y también reconocerlo en nosotros. O sea, la promesa, por muy, como diríamos, fuerte que sea, ¿verdad?, de una persona, es tan válida como la mente de esa persona, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la madurez de esa persona? Entonces, eso quiere decir su nivel de conciencia, ¿verdad? Su nivel de autocontrol, su madurez espiritual. Entonces, esto es algo que lo he visto desarrollarse cientos de veces y muchos de mis maestros y mentores me lo han comentado una y otra vez. Es uno de los grandes peligros, porque tomamos de una forma literal las palabras de las personas, ¿verdad? Vamos a suponer que la intención es buena, ¿verdad? Quitamos eso de la mesa. No es alguien que está manipulando, alguien que está engañando, es alguien que genuinamente quiere tener una alianza contigo. Quiere ser tu amigo, ¿verdad? Y se está comprometiendo contigo. Yo te voy a apoyar en esto. Yo voy a hacer todo lo posible para colaborar en esto, ¿verdad? O como dicen a los maestros, yo voy a hacer lo que tú me digas. Cualquier práctica espiritual, tú eres mi maestro, yo te sigo, ¿verdad? Pero después, apenas das una indicación que le quite a esa persona de su zona de confort, ya, esto es muy exigente, yo no me apunté para esto es injusto, yo no me merezco esto, ¿por qué no le dice esto también a Funalito, verdad? Y caen tantos problemas. Entonces, las palabras bien intencionadas de una persona hay que tomarlas, ¿verdad?, dependiendo de la estabilidad de esa persona, de la madurez de esa persona, el nivel de la conciencia de esa persona. Porque esa persona cambia, ¿verdad? Deja de ser y pensar de esa manera. Y algunas veces muy pronto. ¿Captan eso? Entonces, la última frase creo que ahora tiene sentido. Una espada que cayó en el medio de campo de batalla. O una persona que dice que es tu amigo, tu aliado, ¿verdad?, tu comprometido. A largo plazo, ¿verdad?, ¿será o no tu aliado? ¿Realmente te ayudará o te atacará? No se sabe. Eso está en el aire, está por definirse. ¿Por qué? Porque ni la persona lo sabe, ¿verdad? No sabe quién va a ser en el futuro. Incluso hay alta probabilidad que se dañe a sí mismo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado de nosotros ser más cuidadosos con nuestras proclamaciones de alianzas. Y eso es algo que notaron los maestros tibetanos al llegar al occidente. Me han dicho una y otra vez que fueron sorprendidos inicialmente con mucha alegría
por todos los compromisos que recibían de los estudiantes occidentales. Oh, el Dharma es maravilloso, estoy comprometido, sí quiero hacer este retiro, sí voy a seguir tus direcciones. Pero después, ¿verdad? Cuando algo cambia o se le sugiere a esa persona que cambie sus planes o que sea supervisado por otra persona, ya todo se viene abajo, ¿verdad? A la diferencia de los tibetanos, que no por ser mejores, a lo mejor un rasgo cultural, son mucho más precavidos, ¿verdad? Entonces ellos, como diríamos, no hacen estas afirmaciones absolutas, ¿verdad? Y van entablando una relación poco a poco de confianza, ¿verdad? Poco a poco. Y nosotros también deberíamos hacer lo mismo, poquito a poquito. Entonces esto creo que es interesante, nos puede ayudar a todos a reflexionar. Entonces quitamos del medio las malas intenciones, pero aunque haya buenas intenciones y la persona crea lo que está diciendo, si esa persona no es dueña de sí misma, ¿verdad? Entonces, a nivel emocional, a nivel de conciencia, de conducta, entonces es imposible predecir si vamos a poder depender de esa persona en el futuro o no. Entonces, que no te sorprenda, es el mensaje de Sakya Pandita, que no te sorprenda, ¿verdad? Que las personas cambien de parecer. Es lo natural, lo que hay que esperar. Pasamos ahora a la siguiente estrofa. Los necios, carentes de sabiduría, por numerosos que sean, caen bajo el poder del enemigo, como una manada de poderosos elefantes fue vencida por una única liebre astuta. Muy bien, estas fábulas de la antigua India son difíciles de interpretar en nuestra era moderna, pero a lo mejor esta funciona, nos da una idea. Y en una ocasión había un conjunto de liebres, ¿verdad? De conejos. No sé cómo se llama, no se llaman manadas, ¿verdad? Que estaban disfrutando en un bosque que tenía un lago de agua muy pura, muy limpia. Y de repente, una manada de elefantes atormentados por la calor del verano se acerca y se apodera de este pequeño laguito y, por supuesto, ensucia el agua y echa a correr a los conejitos. Entonces ellos convocan una asamblea, el Consejo de las Liebres, y se plantean el problema, ¿verdad? Este es un gran dilema, hemos perdido nuestra fuente principal de agua. ¿Qué hacer? Y uno de ellos, el más despabilado, dijo, yo tengo una solución. Entonces, ayúdenme a subirme al árbol más alto, ¿verdad? Entonces todos juntos, sin preguntar más, le ayudaron a treparse al árbol más alto. Y cuando estaba allí, todos los elefantes ahí reunidos, les gritó de lo alto de la copa del árbol y le dijo, oírme, venir aquí, tengo algo muy importante que decirles. Y los elefantes, claro, le preguntan, ¿y tú quién eres? Y la liebre dice, yo soy el representante de la luna, ¿verdad? Porque para nosotros aquí, en la mayoría de los países en el occidente, en la luna se ve como la cara de un hombre, pero en las culturas asiáticas, particularmente Tibet, se ve un conejo, ¿verdad? Entonces hay una conexión entre el conejo y la luna. Entonces, yo soy el representante de la luna y me mandó aquí para decirles algo muy importante, ¿verdad? Que si no se portan bien y
dejan en paz a los conejos lunares, ¿verdad? Entonces la luna se va a vengar, se va a convertir en sol. Ahora está cubierta de nubes y él es muy pillo y vio que estaba cubierta de las nubes, pero las nubes iban a desaparecer, ¿no? Y era luna llena. Entonces, si no dejan este sitio en paz y se van lejos, entonces voy a saltar en vuestras cabezas y la luna va a brillar como nunca antes, ¿verdad? Entonces los elefantes se jactaron. A ver, salta. Entonces justo en ese momento se despejan las nubes, ¿verdad? Empieza a brillar la luna a todo poder y él aprovecha y salta con palos y hojas en la cabeza del elefante más grande, asustándolo con toda la luz y salen corriendo. Entonces la moraleja de este fábula, de este cuento, es que alguien muy pequeñito, pero muy astuto, puede vencer, ¿verdad?, a un grupo muy grande y muy fuerte, ¿verdad? Entonces aquí, una vez más, Saque Pandita está resaltando la sabiduría. Entonces esta estrofa está vinculada, la 87, con la primera que vimos, con la 84. Entonces, una vez más, muy bueno unir fuerzas, pero sin sabiduría, por muchos que sean, serán derrotados, ¿verdad?, por una persona o por un ser. Entonces hay muchos factores que contribuyen al éxito, a la felicidad, al desarrollo espiritual. Entre ellos, tener una motivación buena, colaboración, esfuerzo, dedicación, constancia, tiempo. Pero ninguno de ellos es determinante, tan determinante como la sabiduría. Entonces, la sabiduría es, una vez más, un requisito para el desarrollo espiritual, para realmente ser exitosos en esta vida y lograr un bienestar sostenible. Entonces, es peligroso si no somos sabios porque alguien nos puede manipular, ¿verdad? Y hoy en día, por una parte, hay muchas ventajas tecnológicas, pero por otra parte, cada vez somos más fácilmente hackeados, ¿verdad? Entonces, es muy importante estar bien educado en el Dharma, tener una educación amplia del Dharma y después reflexionar sobre el Dharma para comprender sus puntos vitales. Y después todo lo que escuches, todas las enseñanzas, todas las lecturas, solo van a poder agregar, aportar valor. Pero si no tienes educación en el Dharma, si no estás realmente instruido, si no has reflexionado personalmente, entonces es muy fácil que alguien nos lleve por mal camino, ¿verdad? Y eso puede ser muy peligroso para nuestro desarrollo espiritual. Muy bien. Y vamos al último, antes de pasar a tus preguntas. Aunque un ignorante fuera rico, rara vez se beneficia de ello. Aunque una vaca milagrosa produzca leche, su cría acaba bebiendo muy, muy poco. Entonces aquí tenemos un mensaje similar y creo que esta estrofa es muy directa, muy clara de entender, pero os voy a aportar algunos puntos para reflexionar. Primero, definiendo qué es riqueza en este contexto.
En el contexto ordinario hablamos de capital material, ¿verdad? Como oro, plata, propiedades y demás, materia prima. Y a un nivel aún más importante hablamos de capital humano, ¿verdad? El know-how. Una población educada, formada, que puede emprender, crear industrias, innovar. Entonces hay países, ¿verdad?, que tienen mucho capital material, mucha materia prima, que son muy pobres porque toda su población ha emigrado, ¿verdad? Todo su capital intelectual, humano, ha buscado trabajo en otros sitios. Entonces no es suficiente tener capital material, es más importante capital humano, ¿verdad? Intelectual. Pero aquí estamos hablando del Dharma. O sea, Sakya Pandita aporta esta enseñanza para que sea efectiva en nuestra vida y también en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, la riqueza en el Dharma es, por supuesto, el capital del Dharma, que quiere decir la filosofía y toda la tecnología espiritual. Y con esta palabra no estoy desprestigiando el Dharma, que quiere decir la ciencia interna, la psicología interna, todos los recursos que aporta el Dharma para crecer y madurar en el camino, que son extraordinarios y solo pueden venir de una mente iluminada. Y después, a un nivel interno, está el capital espiritual, que quiere decir nuestro desarrollo personal, nuestro nivel de generosidad, de ética, de paciencia, de entusiasmo, de, como diríamos, equilibrio atencional, y después los 3 niveles de sabiduría. Entonces, necesitamos, por supuesto, los 2, pero no es suficiente tener el capital del Dharma o tener una biblioteca llena de libros o haber recibido todo tipo de transmisiones, Lung, Wang, iniciaciones y demás. O sea, estar expuesto, tener acceso al Dharma. Lo más importante, la riqueza del Dharma o la riqueza espiritual es tu desarrollo, los logros que tú has integrado, ¿verdad?, en ti. Y a largo plazo, esa es la garantía de éxito. Eso es lo que te va a aportar valor y te va a mejorar y desarrollar bienestar en tu vida. Entonces, para beneficiarnos de la riqueza del Dharma, externa e interna, necesitamos sabiduría, necesitamos empeño, esfuerzo, entusiasmo y amor. El amor, la motivación culminando en bodhicitta, es también indispensable en el camino del bodhisattva. Pues muy bien. Entonces, por favor, reflexiona sobre estos puntos esta semana y continuamos avanzando en este capítulo. Ahora pasamos a tus preguntas. Sí. Pero es interesante porque estas personas que viven allí en las montañas, de alguna forma yo pienso en los residentes acá o en los monjes y digo, yo cuando comparto con estas personas que están allí, yo siento que tienen esta sabiduría, pero no la adquieren porque lo están estudiando, sino simplemente viven allí. A veces me pregunto si también su karma posiblemente de días anteriores los llevó allí. Y este tipo de sabiduría, ¿dónde califica? Ok. Muy bien, muchas gracias. La respuesta va a ser muy diferente a la que esperas. Prepárate. Creo que es
es legítimo llamar sabiduría, ¿verdad? A esa habilidad de estar en armonía con el entorno, en armonía con la naturaleza, en armonía con la comunidad, ¿verdad? Pero desde la perspectiva del Dharma es un simulacro de sabiduría. No es sabiduría propia, porque es condicional, ¿verdad? Es condicional. Quiere decir que si tú sacas a esa persona, ¿verdad?, de ese lugar con esas tradiciones previsibles, con esas normas sociales muy rígidas, en donde el rol está muy claro y hay garantías, ¿verdad?, que tu familia te va a cuidar, que vas a tener recursos y demás, y las pones en Río de Janeiro, o las pones en Madrid, o las pones en cualquier ciudad, y tienen que competir, ¿verdad?, para sobrevivir. Entonces no van a ser tan armoniosos, no van a ser tan respetuosos, ¿verdad? Entonces, la sabiduría que queremos, ¿cómo diríamos?, debe ser independiente de contexto. Debe funcionar en todos los sitios con todas las personas. No solo en tu tribu, no solo dentro de tus costumbres, no solo cuando hay armonía social y demás. Tiene que ser todoterreno, ¿verdad?, incondicional, para que sea propia. Si no, depende de esas circunstancias. Entonces, esto es muy interesante. Si estudias el progreso, no sé si esta palabra es justa, la evolución de la sociedad humana a través de los tiempos, entonces pareciera que en esta era moderna, que está representada por la conciencia individualista, donde las personas se masifican en estas ciudades y a lo mejor viven en un edificio y no conocen a sus vecinos, ¿verdad?, aunque vivan ahí 15 años. Y aumenta, ¿verdad?, ansiedad, aumenta problemas psicológicos, se disparan los divorcios. Y uno piensa, todo está en ruinas, estamos empeorando como humanidad, como sociedad. Tenemos que regresar, ¿verdad?, hasta nuestros antepasados vivir. Pero no es así. Si yo obligatoriamente tengo que quedar atrapado en una isla desértica, yo prefiero uno de esos individualistas, competitivos, narcisistas, que es ansioso y toma medicamento para dormir y se ha divorciado 3 veces, que, ¿verdad?, una persona que funciona muy bien, ¿verdad?, con una conciencia grupal, con una visión moral muy rígida de blanco y negro, con un rol muy rígido que tiene que cumplir. Porque en esa isla, ¿verdad?, me va a comer, ¿verdad? Va a ser el primero, ¿verdad?, que va a ver muy tentador mis tobillos, ¿verdad? Eso es muy interesante. Entonces, para explicar esto a fondo, necesito bastante horas, porque es un tema delicado. Pero tengo tanta certeza, porque la prueba abunda y lo puedes tú corroborar experiencialmente también. Pero en el futuro, si estáis interesados, podemos explorar este tema, la evolución de la conciencia. Y cómo nuestro estado de conciencia está representado en el modelo
de gobierno, en el modelo familiar, en el modelo, en cómo se representa el arte, la educación y la espiritualidad. Todo parte de nuestro nivel de conciencia, que básicamente quiere decir cómo definimos el yo, ¿verdad? Entonces, ahora estamos en una etapa delicada, pero por lo menos lo que hay es honesto, es incondicional. Entonces, para resumir este punto, que puede ser interesante para algunos, pasamos de ser seres instintivos, casi animales, ¿verdad? En donde reaccionamos por instintos indistinguibles de nuestra biología, a crear minigrupos de clanes y luego tribus, de comunidades sostenibles y con una conciencia grupal, donde nos definimos por el grupo de personas que somos. Y ahí no hay mucho criterio individual. Y después de una conciencia grupal a una individual. Y empieza el criterio propio, el razonamiento, la ciencia y demás. Y es la etapa principal hoy en día, especialmente los núcleos de las ciudades, especialmente después de educación secundaria, universitaria. Pero es una etapa muy inestable, ¿verdad? Porque en la conciencia grupal todo está predefinido por los antepasados. Tú heredas las creencias, las normas, las reglas del juego. Y el bien y el mal está definido, blanco y negro. Entonces hay mucha tranquilidad, porque hay las reglas están muy claras. Pero hoy en día, muchos de nosotros con la conciencia individual nos sentimos solos, yo contra el mundo. En cada momento tengo que definir qué es justo, qué es bueno, qué es correcto. Tengo que tener mi propio criterio, mi propia ética. Y eso crea mucho estrés, ¿verdad? Y los roles cambian constantemente y las personas evolucionan en una vida mucho más. Entonces, cuando esto llega a su punto crítico, recién nos interesamos en el Dharma. Ahí es cuando la conciencia empieza a introducirse en la etapa trascendental o no dual. Y ahí podemos apreciar la idea de karma, o la idea de la interdependencia, la originación interdependiente que ofrece el Buda. Y ahí cambia todo. Podemos reconciliar el individuo con el grupo, el yo con el todo, ¿verdad? Se crea esa interdependencia. Y eso va evolucionando hasta llegar a una conciencia completamente no dual, con todos los medios habilidosos que ofrece el Dharma. Entonces, cada una de estas etapas, que se puede definir en 4, en 5, en 9, infinitamente, ¿verdad? Tiene un mandala correlacionado, tiene un sistema de educación, un sistema de gobierno, un sistema espiritual, un sistema ético y demás. Entonces, no es algo que nace por cultura, es algo que depende del nivel de conciencia de cada quien. Y es predecible. Una vez que lo sabes, puedes predecir. Muy bien, pasamos a la próxima pregunta. Cuando todo lo que está funcionando está buscando a que tú no generes conciencia, que tú te dejes llevar por una propaganda, por una visión que te van poniendo, etc. Esto es lo que hoy, aquí, ahora, estamos viviendo. Entonces, el esfuerzo para un pensamiento puro, una visión correcta, un enfoque, ¿cómo? ¿Cómo saber? Porque
es constante. Yo lo veo de esta manera. Es continuo el bombardeo de información, Sí. Pues sí, tienes razón, pero inicialmente insinuaste que era diferente el contexto de Sakya Pandita. Creo que en cantidad, pero es el mismo samsara, ¿verdad? Entonces, siempre hay información, siempre hay estimulación, siempre hay factores adictivos, ¿verdad? Simplemente que estamos viviendo una era en donde se está acelerando, es más fuerte, más impactante, todo está saturado, cargado, y sí, es un momento crítico de la humanidad. Porque antes, por ejemplo, si un dictador asumía poder, entonces habían estrategias para controlar el pueblo, ¿verdad? Tenían espías en cada esquina, ¿verdad? Había campañas masivas de propaganda, ¿verdad? Se controlaba la educación, los medios y demás, pero tenía cierta latencia, tardaba la información, y ese espía conocía el barrio pero no sabía todos los detalles. Pero ahora, como estamos tan conectados con las redes, entonces las campañas se pueden desarrollar muy rápido, globalmente, ¿verdad? Y llegar a todos de acuerdo a su edad, su temperamento, su género, su idioma, ¿verdad? Y tener, ¿cómo se llama? Este bucle de retroalimentación que informa cómo mejor, ¿verdad? Manipular a esa persona. Entonces sí, hoy en día es asombrante el poder que tiene la tecnología y cómo está, vamos a usar una palabra no muy popular, pero me gustaría que sea popular, que es leverage, que está apalancando, ¿verdad? Apalancando todo el estudio de cómo funciona nuestro cerebro y los incentivos, ¿verdad? Los mecanismos que incentivan el cerebro y la dopamina para hackear nuestro sistema. Entonces, sin nosotros sabernos, estamos más, como diríamos, interesados en ver ese vídeo, esa secuencia de vídeos, ¿no? Entonces, muy interesante y muy peligroso. Todo se está moviendo mucho más rápido y nuestro organismo biológico no está preparado para tanta estimulación y para tanto volumen de información. Entonces, cae en cada quien de gestionar el acceso a la información y a la estimulación. Si no, nos supera y nos hace y crea muchos problemas a muchos niveles. Entonces, todos hemos escuchado que está afectando desproporcionalmente a la juventud, a los adolescentes. Yo que tengo muchos contactos de docentes, me lo dicen, pero también está afectando a todos nosotros, ¿verdad? A personas de 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. Hay personas que el móvil es su mejor amigo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado a todo nivel. Muy bien, próxima pregunta. Me ha parecido entenderle que usted comentaba que nos resistimos a escuchar la realidad, ¿sí? Pues tú no, ¿escuchaste? Qué bueno.
Entonces, le quería pedir a ver si nos podría o me podría ayudar a entender mejor qué significa esto, qué significa escuchar la realidad y cómo mejor escucharla, a qué señales debemos prestar atención y de qué manera podemos, ¿no?, identificarlas y considerarlas. Muchas gracias. Sí. Este cómico americano Woody Allen que dice, loco es alguien que hace la misma cosa esperando un resultado diferente, ¿verdad? Y si nos observamos, algo de eso tenemos, ¿verdad? Porque hacemos algo y no funciona. Obviamente no funciona. Pero hay tanta arrogancia en nosotros, ¿verdad?, que insistimos. No, tiene que ser así. Tiene que salir adelante, ¿verdad? Y después los budistas que caen en esa trampa se excusan. Bueno, todo es originación interdependiente. El universo aquí está colaborando. A lo mejor mi contribución es perfecta, solo que falta, ¿verdad?, un ingrediente allá afuera. Yo tengo que insistir y finalmente se va a agregar este ingrediente mágico, ¿verdad? Entonces, es una especie de arrogancia, ¿verdad? Pero eso a lo mejor no es suficientemente preciso para nosotros. Aferrarse a una idea, adoptar un dogma ciegamente, tiene algo emocional, ¿verdad? Nos da cierta seguridad, pero a la vez es una especie de arrogancia, ¿verdad?, donde no queremos exponernos a nueva evidencia, ¿verdad? Entonces, las personas que son exitosas en la vida, ¿verdad?, en cualquier ámbito, incluso en el camino espiritual, son las personas que fracasan rápido. ¿Qué quiere decir? Que hacen un intento y están continuamente buscando optimizar. Están tratando de hacer macro y micro ajustes en las causas y condiciones para ser más efectivos, para mejorar. Entonces, si quieres ser exitoso en la meditación, tienes que estar muy interesado en fracasar muchas veces, muy rápido en la meditación. Muy rápido quiere decir darte cuenta cuando estás siendo muy exagerado, poniendo mucha fuerza, ¿verdad? Cuando te tienes que relajar, cuando tienes que soltar, que tienes que respirar suavemente, ¿verdad? Entonces, es muy importante lo que en el budismo se llama Sheshin. Todos conocéis Trempa, mindfulness, mi palabra recolección, que es recuperar un objeto de atención positivo y mantenernos allí. Otro aspecto indispensable de la atención, que es una herramienta necesaria para meditar, se puede traducir como vigilancia, introspección, autoconciencia, ¿verdad? No hemos llegado a un término satisfactorio. Pero básicamente lo que quiere decir es una parte de la atención que sabe y cuida de nosotros, ¿verdad?, que está atenta de nuestro cuerpo, nuestra postura, ¿verdad?, que está atenta de nuestra mente, el tono emocional, la textura emocional, el estado de ánimo, ¿verdad?, que está atenta de nuestro interés, de nuestro entusiasmo, ¿verdad?, cuando la mente cae en sopor, en laxitud, o cuando cae en dispersión y excitación, y está constantemente, ¿verdad?, mejorando, constantemente mejorando. Entonces, inicialmente las mejoras tienen que ser macro, bruscas,
como cuando estás conduciendo por un callejón de estos pueblos españoles, ¿verdad? Entonces tienes que hacer un giro brusco, ¿verdad? Dar un volantazo. Pero después, cuando estás bien encaminado, como en la autopista, tienes el volante, estás atendiendo con mucho cuidado, pero apenas lo mueves, ¿verdad? Apenas, son como micro ajustes. Entonces, inicialmente, en la sesión meditativa, tenemos que hacer ajustes más graves, fuertes, y después, poquito a poquito, hacer mini ajustes. Pero la mayoría de nosotros desaparecemos. Nos ponemos en el... Iba a decir en el asiento copiloto, pero ahora digo el Tesla, ¿verdad? Pones automático y dejas que el autopiloto de Tesla te conduzca a tu destino. Ahora estuve en Estados Unidos y mi hermana me estaba llevando a un sitio en su Tesla. Entonces, llevé esta pregunta al campo de la meditación, ¿verdad? Para inspirarles, tener dos cosas con una respuesta, pero aplica para todo, ¿verdad? Aplica para nuestro estudio, para nuestra reflexión, para nuestras relaciones interpersonales, para entrenamiento físico, ejercicio, para nuestra empresa, ¿verdad? Es tan importante desarrollar estabilidad, en tibetano de Sheshin, que quiere decir vigilancia, vamos a decir, que al principio no está siempre presente, ¿verdad? Pero no estamos acostumbrados a estar tan conscientes. Nos tenemos que recordar de cada tanto tomar conciencia de cuerpo, tomar conciencia de mente, de estado de ánimo, ¿verdad? Y autorregularnos, ¿verdad? Autorregularnos. Y luego desarrollas esa costumbre o tienes un acceso más cercano, inmediato a este aspecto de la atención. Y es indispensable. Tanto es así que uno de mis lamas me dijo, hablamos de muchas prácticas, hablamos de muchas técnicas meditativas, pero si quieres ser un practicante genuino, que realmente se transforma en esta vida, te tienes que preocupar de dos cosas principalmente: mindfulness, recolección y vigilancia. Eso es gran parte del camino. Y lo podéis ver en este texto que vamos a estudiar a partir de septiembre, El Camino del Bodhisattva, en donde este gran místico del siglo VIII, Shantideva, cuando le toca explicar el paramita de la conducta del Bodhisattva, realmente no habla de código ético, ¿verdad? Habla de tres cosas: el estado de cuidado, el estado de recolección y el estado de vigilancia. Porque si no estamos atentos y conscientes, estamos, como dice Shantideva, en las fauces de las aflicciones. O sea, los patrones se van a apoderar de nosotros. Las emociones negativas nos van a secuestrar, ¿verdad? Perdemos el control. Tan importante. Entonces, eso nos da algunas ideas para reflexionar. Hay cosas tan sorprendentes, ¿verdad? Me encanta este planeta, me encanta esta humanidad, y porque me sigue sorprendiendo, y yo me sigo sorprendiendo, y algunas veces me sorprende lo sorprendido
que está una persona al descubrir que está equivocada. ¿Verdad? Yo digo, tenemos que asumir que estamos equivocados. Por definición, si no somos Budas, no somos perfectos, ¿verdad? Somos imperfectos, ¿verdad? Hay mucho que no sabemos y estamos envueltos en velos conductuales, emocionales y demás, ¿verdad? Entonces, no vamos a hacer algo bien. Lo que podemos hacerlo es menos mal, ¿verdad? Podemos hacerlo menos mal que antes, ¿verdad? Entonces, quiero decir que incluso cuando algo te sale espectacularmente bien, ¿verdad? Lo tienes que ver como un fracaso, ¿verdad? De una manera sana, quiere decir, muy bien, hicimos un gran avance, dimos un paso adelante. Ahora, ¿cómo podemos mejorar? No estar satisfecho con ese logro, con esa práctica, con esa comprensión, ¿verdad? Ahora, realmente comprendí con pasión. No, dimos un paso en la dirección de descubrir el estado infinito de la compasión que culmina, ¿verdad?, con la vacuidad. Entonces tenemos que estar anticipando, ansiosos de descubrir limitaciones, problemas, trabas y querer mejorar y crecer. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que cuando escuchamos una enseñanza sobre la compasión, la originación dependiente, shamatha, dhyana, samadhi, ¿verdad? O ahora comenté algo con vosotros sobre este aspecto de la atención que es la vigilancia. Esto quiere decir que en un gran tanque, ¿verdad?, hemos echado una gota, ¿verdad? Quiere decir que estamos empezando a desvelar el misterio de la vigilancia, ¿verdad? Y que tiene muchas capas de profundidad y muchas son experienciales, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra comprensión es temporal y no debemos llegar a una conclusión rígida y absoluta. Es lo mejor que sé con la evidencia disponible en este momento. Pero ojalá, ¿verdad?, en un día, en una semana, voy a refutar esto y tener una noción más vasta y más profunda. Muy bien. Entonces tenemos que estar interesados en ese enfoque. Pues muy bien, queridos amigos, llegamos a la conclusión de este capítulo. Muy contento de poder compartir con ustedes. Quería compartir con ustedes una gran noticia. Es que el venerable Khenpo Rinchen estará acompañando en su visita a México, a Atlixco, Puebla, a su santidad Sakya Tricin 42. En esta ocasión, su santidad estará impartiendo un retiro dedicado a la Buda femenina Tara Blanca. Tienes toda la información en la descripción de este video.